Hola, Hola profe, Fede, ¿cómo va? ¿todo bien? ¿Ustedes? Bueno, veo que hay Todo unos bien. cuantos más que puntuales. Buenas tardes. Hola, hola Alberto, Milagros, Yamila, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿todo bien? Bueno, no son todavía las 7. Aprovechemos, por supuesto, estos minutos, si es que tienen alguna duda. ¿Estuvieron todos en la clase anterior o tuvieron la posibilidad de ver la videograbación? Sí. Bueno, ¿hay algo que no resultó claro o que necesiten repetir? Vamos a hacer igual ahora en unos minutos un repaso. Hola Dayana. Hola, profe. Somos Profe, un... oh, Sí, no, perdón. adelante. Yo la clase pasada no pude estar porque justo se me interpone con otra materia, entonces lo que quiero hacer es conectarme una semana en una, otra semana en otra. Igualmente veo los videos después, pero no me puedo conectar a las clases, Bien, a todas las clases. bien. ¿Cómo es que se te superponen? ¿Son materias que vos estás cursando que corresponden al mismo periodo? ¿Por qué tenés esa Porque superposición? yo me quería anotar por ahí en otras materias y ya estaban ocupadas, entonces tuve que elegir otra de otro bimestre y por Ah, eso. claro, porque justamente lo que se procura es que no haya solapes en el mismo bimestre, que los profes elijan días y horas diferentes para evitar eso. Pero bueno, en el caso de Yamila, vos habrás optado por materias de otro periodo y por eso Claro, tenés lo que un pasa es que yo solape. estoy haciendo de A3 y no quería, o sea, no quería dejar de anotarme por ahí en una solo por eso. Entonces, aparte que los días no me salían en todas, cuando yo me anoté no me salían qué días cursaba. Claro, En algunas me perfecto. salían, en otras no, por eso no. Sí, esto no estaría mal que pudiera anticiparse. Estaría Eh, bueno. la verdad es que no estaría nada mal. ¿Cómo andan los mellizos de Lucas? ¿Cómo anda, profe? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Recién los duermo. Oh, recordame la edad que tienen. 3 años. 3 añitos. Bueno. Sí. ¿Y ya Bueno, ahora tiran hasta cuándo? hasta las 6:30 de la mañana. No, no te puedo creer. Sí. 12 horas. Más o Qué menos. va, qué va. Si no tenemos esta rutina, se nos complica. Sí, claro, claro, claro. Bueno, son ya las 7. Les propongo el hacer un breve repaso de unos minutos de lo visto para aprovechar que se vaya sumando alguna persona más. Nosotros vimos características de los servicios, en realidad características negativas, un par de matrices, la BCG, la del grupo de consultores de Boston y la de Igor Ansoff, y luego hablamos del proceso del marketing y de los sectores económicos sobre los cuales ustedes trabajarían. Nosotros planteamos que la rentabilidad es el objetivo de cualquier empresa. Para ello necesitamos tener la capacidad de seducción y de retención de clientes que tengan un alto índice de satisfacción. Compartíamos una definición de nuestro gurú máximo, de Philip Kotler, acerca del marketing y mencionábamos que muchas veces
omitíamos o perdemos de vista las necesidades básicas, lo que tal vez no se percibe claramente de entrada, pero son las necesidades últimas o más profundas de los clientes, y nos centramos en la epidermis, en los deseos de esos clientes. Cuando hablamos de satisfacción, lo que decíamos era que es interesante poder sorprender gratamente al cliente y no ingratamente decepcionándolo. O sea, ofrecer lo que podamos cumplir y luego tener un as en la manga y agregar algún plus. Cuando mencionamos características de los servicios, subrayamos las negativas, la intangibilidad, y ahí procuramos también luego ver de qué forma podemos resolver estos problemas. La inseparabilidad o indisociabilidad, que era la simultaneidad en producción y consumo. A medida que estamos prestando el servicio, el consumidor, el prestatario, lo está usufructuando. La disparidad o variabilidad o heterogeneidad, que hace que el servicio cambie de acuerdo a quién es el sujeto que lo presta, y la imperdurabilidad o la imposibilidad de estoqueo. Ese asiento de avión de un determinado vuelo que no se vende hoy y que lamentablemente no se puede acumular para días posteriores. Otras características negativas es la falta de protección. Nos referimos a la falta de protección de los derechos intelectuales, de la protección legal por el difícil patentamiento. La percepción del riesgo decimos que es mayor que en tangibles. Las fuentes de las que nos nutrimos son esencialmente personales, más que comerciales o públicas. Y la necesidad de un mayor control del proceso debido a que no tenemos la posibilidad de equivocarnos porque la equivocación implica la pérdida del cliente. La distribución naturalmente no es física. ¿Cómo resolvemos los dos problemas de inseparabilidad y de variabilidad? Bueno, adiestrando, entrenando al personal, personalizando el servicio, estandarizándolo, o sea, estableciendo protocolos que deban ser cumplidos inexorablemente por los distintos individuos y resolviendo rápidamente los problemas que se susciten. En cuanto habíamos dicho a la imposibilidad de estoqueo, la imposibilidad de almacenar, la imperdurabilidad de los servicios, bueno, administrando los precios, procurando variarlos de acuerdo a la demanda, alta, media, baja, o por segmento de cliente, por ejemplo, individual o corporativo, promover el autoservicio, apelar a personal temporario y tercerizar actividades. Estas son algunas estrategias para neutralizar esos aspectos negativos. El famoso ciclo de vida de producto, que puede ser desde un producto o servicio que en una empresa ofrezca a la propia empresa, que pasa por distintos estadios, el embrionario o de desarrollo, la introducción, el crecimiento, la madurez y el declive. Esto era bien receptado por el grupo de consultores de Boston, indicando que a cada uno de estos estadios le corresponde un producto que rotula de una manera distinta y que tiene que ver con el crecimiento y la participación, el potencial de crecimiento ulterior y la participación baja o alta de mercado. Ahí entonces se intersecan 4 opciones o alternativas, empezando por la de bebé, que es en la introducción, en el ciclo de vida del producto, la introducción,
el potencial de crecimiento es muy alto. Por cierto, si el producto está bien concebido, bien diseñado, pero lógicamente la participación de mercado es muy escueta. El producto estrella corresponde al estadio de crecimiento, donde el potencial de crecimiento precisamente es alto y la participación también lo es. El producto vaca, en donde ya se desacelera el crecimiento, por eso decimos que es bajo, pero se mantiene alta participación, eso corresponde al ciclo de vida de madurez. Y por último, al de declive, el producto perro, donde el crecimiento puede ser negativo, o sea, más que crecer decrece y la participación se reduce. Interrumpan si es necesario. La otra matriz que compartimos la clase pasada era la de Igor Ansov. Este autor ruso nos sugería intersecar el producto actual que comercializamos con un eventual producto nuevo y en el mercado actual en el que participamos físicamente o geográficamente o virtualmente y un mercado nuevo. La enseñanza que nos dejaba era tratar de desacelerar los tiempos, no quemar etapas, procurar, estamos en el primer estadio, en el de penetración, procuremos justamente maximizar la venta, la comercialización de nuestro producto actual en el mercado actual antes de invertir desarrollando nuevo producto o, peor aún, desarrollando un nuevo mercado y por último diversificando. No nos dice que no lo hagamos, lo que nos dice es que lo hagamos gradualmente, paulatinamente, rentabilizando el negocio. De esto un poco se trata. Las claves de la gestión de un servicio exitoso tienen que ver con definir actividades principales eliminando las que no agreguen valor, desarrollar indicadores de desempeño o métricas y evaluar el desempeño de los distintos actores ajustando los desvíos que se produzcan. En lo que hace a la diversificación, también tenemos que tratar de lograr sinergias entre el producto nuevo con el actual. A esto lo denominamos diversificación concéntrica. Si no es posible lograr esa sinergia, al menos tratemos de apuntar al mismo cliente en la diversificación horizontal y lamentablemente si no logramos sinergia con el producto o foco en el mismo cliente, lo haremos en conglomerados donde no hay relación ni con el producto nuevo ni con los clientes actuales. ¿Cómo nos podemos integrar? Lo podemos hacer de manera vertical hacia atrás o hacia adelante. En el primer caso, con un abastecedor, con un proveedor, hacia adelante con un intermediario o distribuidor. Y también nos podemos integrar horizontalmente con un competidor. Esto es como cuando uno habla de cartelizar la oferta. En el proceso de planificación estratégica tenemos que definir una misión, analizar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, formular objetivos que tienen que ser cuantificables, precisos, temporales, comunicados, saber cómo llegamos a la concreción de esos objetivos y la elaboración de programas operativos, administrativos, financieros, comerciales, para llevar a cabo el logro de esos objetivos. Luego ejecutar y por último controlar los resultados. Nos decía Joel Baker, nos hablaba de la parálisis paradigmática,
cuando nos menciona la celeridad con la que cambia la realidad, mucho más rápido de lo que pensamos. Y esto pues hace que los modelos en base a los que diseñamos nuestro negocio nos restrinjan, nos limiten. Es otro llamado de atención. Hay entornos micro o macro. El entorno micro es el más sencillo de entender, donde se sitúan nuestros competidores, nuestros abastecedores, clientes o distribuidores. Y el entorno macro, lo que mencionamos es de qué forma podía contribuir o afectar a nuestro negocio cuestiones demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, políticas, culturales o legales. Cuando analizamos la competencia, sin que esto suponga una enumeración taxativa, sino ejemplificativa, podemos valernos de la participación de mercado de cada competidor y de la propia, la recordación para el cliente y la valoración para el cliente, que no es ni más ni menos que cuánto el cliente está dispuesto a pagar por el producto o servicio que le ofrecemos. El benchmarking es la imitación, la capacidad para imitar a nuestros competidores, ya sea en productos o en procesos. Y hablamos de niveles de competencia y lo que destacábamos era que muchas veces tenemos en cuenta solo el producto inmediato, cuando en realidad hay productos mediatos que también los tenemos que considerar porque nos sustraen clientes. Por ejemplo, decimos, si yo estoy en una hamburguesería, pues también tengo que tener en cuenta otro tipo de restauración de comida rápida, o la comida preparada, o el gasto de renta disponible, porque en todos esos casos yo voy a estar perdiendo clientes. Los tipos de barrera que mencionamos, dijimos que en lo posible tenemos que elevar las barreras de entrada para obstaculizar o disuadir a la competencia de ingresar en nuestro negocio, y las barreras de salida dijimos que procurábamos que fueran bajas para salir, en el caso de que fuera necesario, rápidamente con el menor costo posible. En el proceso del marketing partimos, y esto lo vamos a profundizar en el día de hoy, de la investigación de mercado. Cuando poco lo conocemos, tenemos que investigar el mercado, nutriéndonos de distintas fuentes de información. Luego trabajamos en fragmentar la demanda, porque no podemos abastecer a todos, es preferible abastecer a algunos bien y no a muchos mal o regular. Lo hacemos a través de criterios de segmentación. Posicionamos nuestra oferta apelando a ventajas comparativas o competitivas, y luego diseñamos la mezcla comercial. Nosotros, en lo que hace a los sectores económicos, recuerden que esta es una materia de marketing sectorial, decimos, bueno, históricamente el sector primario fue el primero que existió hace un par de siglos atrás, era prácticamente el único, y después paulatinamente revolución industrial mediante, y más cercano en el tiempo, el sector terciario hoy es el que absorbe aproximadamente 2/3 del Producto Bruto. Decíamos que ustedes tenían que circunscribirse a un sector. Por cierto que yo les sugería que lo hicieran con tal vez la empresa en la que ustedes están hoy trabajando, o tal vez si hace poco que están trabajando en ella o que no están trabajando, puede que alguna pasada, pero bueno, fundamentalmente que tomaran un sector y que empezaran investigándolo, una investigación lo más exhaustiva posible. Esto es
en unos minutos un resumen de lo visto y antes de pasar a lo siguiente, quiero saber si hay alguna duda o alguna pregunta pendiente. Somos 10 los que participamos hoy y somos unos veintitantos los que conforman el grupo total. ¿Preguntas, dudas? Profe, Lucas Sí. habla. Le hago una consulta. Yo lo que hice fue, dentro de la industria que elegí, yo trabajo en Nestlé y es muy amplia. Entonces me enfoqué en café, digamos, en la industria del café, del sector del café, más que nada. Porque si no tenía que abrir muchos sectores y si bien es alimenticio, pero también tiene parte de alimentos para mascotas y demás, enfoqué directamente a un solo unidad de negocio. Bueno, me parece correcto, me parece ideal el acotar, porque estamos hablando de empresas gigantescas y por cierto que cada uno de esos rubros tiene seguramente distintos competidores, distintas situaciones, distintas variables a examinar, así que lo que hiciste es correcto. Perfecto. ¿Alguna otra Yo quería hacer duda? una pregunta, sí. Adelante, Alberto. Yo voy a arrancar por el lado que me ocupa, que es el lado de la logística de comercio internacional, Bien, y tengo alguna duda. Yo tengo como hoy la primera clase, y segundo, si el trabajo es grupal o individual. en principio es individual. Eh, No hay, digamos, inconveniente en que tal vez, digo esto porque muchas veces pasa con los alumnos a distancia que forman parte de la misma unidad de gestión o que están incluso conectados por distintas razones. Yo personalmente no tengo inconvenientes en que pueda haber algún caso excepcional donde sea más de uno. Cuando digo más de uno, no digo 10, digo 2. Pero yo preferiría, si me preguntan, que fueran trabajos individuales. Esto tal vez va a enriquecer mucho más la cursada y les va a exigir un esfuerzo, por cierto, mayor a ustedes y a mí. Pero me parece que va a ser más provechoso el resultado si los trabajos tienden a ser individuales. ¿Ok, Alberto? Bien. ¿Alguna otra duda? No tenemos más dudas, me parece excelente. Ya van a ir surgiendo. Hola, profe, ¿qué Hoy, tal? Buenas sí, tardes. Yo había entendido, porque yo no estuve en la clase anterior, sino que la vi grabada, de que podía ser grupal y lo habíamos comenzado, o sea, con una compañera, pero entonces es individual. no, repito, yo lo que digo lo reitero. Si me preguntan, prefiero la individualidad. No está cerrada la posibilidad que uno sume a algún compañero barra compañera. Muchas veces pasa que hay gente que trabaja en el mismo sector de actividad o que hasta son compañeros de trabajo, de modo tal de que no cierro esa posibilidad. Pero yo privilegiaría o preferiría, pero en beneficio de ustedes, no en beneficio mío, repito. Para mí es más trabajo. Me parece que puede resultar más provechoso. No obstante, si quieren un acompañamiento, bueno, que sea de una persona y no más. ¿Estamos? Ok, profesor, gracias. Les decía que vamos a procurar en la clase de hoy investigar o hacer de la investigación de mercado el pivote y tratar también de analizar un poquito más al cliente. Es decir, empezamos a desbrozar el camino, explorar, no sabemos nada o sabemos poco y de esto se trata. Hay distintas fuentes de información de las que nos podemos nutrir. Un ejemplo de una fuente de información pública, ¿cuál sería?
Los informes que hay mensuales. ¿Que emanan de dónde? El INDEC. El INDEC. Del El INDEC, por eso. INDEC, por ejemplo, perfecto. Una fuente de información privada, una consultora que contratamos a ese efecto. La información puede ser cuantitativa o cualitativa. Cuando hablamos de cualitativa, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál podría ser un ejemplo de información cualitativa? Digo esto porque la cuantitativa es la más fácil de entender, números, porcentajes. En el caso de la cualitativa, ¿qué es lo que podemos llegar a conocer de nuestro cliente objetivo, por ejemplo? Las necesidades. Expectativas, creencias, intereses, motivaciones, necesidades, fantástico. También la información puede ser primaria o secundaria, esto es obtenida para otro fin y reprocesada. En cuanto a los factores de información, es conveniente tener mucha información, pero también buena. No sería de utilidad contar con mucha y de baja calidad o de poca confiabilidad. Entonces, tengamos mucha en lo posible y tengamos también buena información. Relevante, es decir, sustancial y oportuna, nos referimos a la vigencia, al momento, al día de hoy, a la época inmediata pasada. En este sentido, yo les diría que del proceso del marketing, esta primera etapa es a la que le tenemos que dedicar tal vez un 50% del tiempo. Luego vendrá la etapa de fragmentación del universo de potenciales clientes, el posicionamiento de la oferta, el diseño de la mezcla comercial con las 4 Ps, pero a esta primera etapa lo que normalmente sucede con las empresas es que le dedican el mayor tiempo. Yo hablo de un 50% para que cuantitativamente nos representemos lo importante que es obtener buena información. Sería algo así como colocar los cimientos sólidos para que lo que luego edifiquemos, bueno, tenga la misma solidez. Por eso es importante nutrirnos, repito, de buena información. Cuando elijamos el tipo de estudio, bueno, podemos apelar a distintos parámetros de selección en virtud de cuál es el objetivo que perseguimos, el tiempo del que disponemos. Por ejemplo, ustedes disponen de 2 semanas. Lamentablemente es un tiempo exiguo. Las empresas disponen de mucho más, pero en una cursada tan breve como las bimestrales que tiene la UCE, para esta primera etapa, la de investigación de mercado, bueno, disponemos, repito, de un par de semanas. El presupuesto, es decir, con qué recursos nos vamos a valer, y el nivel de certeza aceptable o margen de error, que tiene muchas veces que ver con las muestras a las que echamos mano. Vieron ustedes cuando se publican encuestas, generalmente el encuestador determina cuántos individuos conforman esa muestra y por cierto que a mayor cantidad de individuos, menor margen de error, o sea, mayor porcentaje de certeza. Sería algo así como que yo puedo inferir los resultados parciales a la totalidad. En el proceso de investigación define objetivos, decimos que un problema bien definido es medio problema resuelto, planificamos la investigación, la ejecutamos y luego interpretamos y presentamos los resultados. Si voy muy rápido, me avisan. Si tienen preguntas, me interrumpen. ¿Qué objetivos persigue la investigación? La primera etapa es la que denominamos exploratoria. Es cuando ignoramos prácticamente todo. Luego, ya conociendo algunos datos, podemos pasar a la siguiente, que es la descriptiva. Y por último, la causal. Es decir, que van encadenadas estos objetivos de investigación.
los tipos de investigación, en cada uno de estos objetivos podemos ejemplificar y podemos decir que una observación es ideal para la primera etapa, la exploratoria, porque permite obtener información que el público no quiere o no puede dar. Esto es, nos ubicamos en un lugar de alto tránsito y podemos llegar a percibir mucha información, supongamos en un aeropuerto, de la gente que circula en él. Las encuestas, ideal para el segundo objetivo de investigación, que era el descriptivo, que pueden ser estructuradas o no, es, decimos, la más flexible, la más poderosa, la más potente. Y experimento, la experimentación es ideal para el tercer estadio, que era el causal, donde muchas veces se seleccionan grupos homogéneos y se los trata de manera diferente para comprobar las respuestas o las reacciones de ellos. Cuando tenemos que contactarlo, podemos hacer de distintas vías, a través del correo, del teléfono o de la persona. Lógicamente que difieren en la flexibilidad, la cantidad de información, la influencia del entrevistador, el control muestral, la velocidad de respuesta, la tasa de respuesta, el costo y demás. Ejemplo, si yo tomara el método de contacto personal, ¿qué me dirían ustedes en lo que hace a la flexibilidad? ¿Es más flexible o menos flexible que el método telefónico de correo electrónico? ¿Qué les parece? ¿Cómo, profe? Yo les decía que estos métodos de contacto por correo telefónico o personal difieren en una cantidad de variables que son las que están expuestas. Por ejemplo, la flexibilidad. Si yo contacto a un individuo de manera personal, en lugar de hacerlo vía teléfono o vía correo electrónico, ¿ese contacto es más flexible o es menos flexible? Más flexible, Es más, personalmente. es más flexible. Siempre Puedo más obtener- flexible, porque puedo podemos ob- interactuar. Sí, exacto. ¿Puedo obtener más información o menos información? Y más. Seguramente más. Más. Bien, hasta ahí parece que es positivo. Sin embargo, hay algunos aspectos negativos. Por ejemplo, la influencia del entrevistador. ¿La influencia del entrevistador es mayor o menor en el contacto personal? Mayor. Es mayor. Es decir, que como ven ustedes, cada método de contacto tiene ventajas y desventajas. El costo también es superior. Es más oneroso el contacto personal que el contacto telefónico por correo electrónico. O sea, evidentemente cada uno de estos métodos difiere en estas variables. Cuando hacemos un muestreo, es decir, cuando seleccionamos determinados individuos que conforman esa muestra para la cual después inferiremos a el resto del universo los resultados, ese plan implica determinar a quiénes vamos a seleccionar, o sea, el sujeto, a cuántos, cómo lo hacemos, a través de qué procedimiento y cuándo lo hacemos. Bueno, hay distintos tipos de muestreo. Esto tiene más que ver con los que se dedican profesionalmente a hacer este tipo de trabajo, pero bueno, hay muestreos probabilísticos o no probabilísticos. En el caso de los primeros puede ser el aleatorio simple, donde cada individuo tiene la misma probabilidad de ser elegido. El estratificado, dividimos a la población y se toman muestras de cada grupo.
Por ejemplo, podrían ser por rango etario o podría ser por localización geográfica. También ahí tenemos el de conglomerados, en donde se optan por determinados grupos. Los no probabilísticos son los más accesibles, eso tiene que ver con la conveniencia del encuestador. El subjetivo, en donde el investigador es el que define, o por cuotas, que es un porcentaje de individuos por categoría según las características establecidas. Cuando elaboramos cuestionarios, ahí estamos compartiendo algunas recomendaciones para la elaboración de esa encuesta o de ese cuestionario. Una tiene que ver con la brevedad. ¿Qué les parece a ustedes que debería ser algo breve? ¿Cuántas preguntas? Porque yo no sé si son 2 o son 20. ¿Cuántas preguntas a juicio de ustedes les parece que debería contener la encuesta? Pueden ser 20 si quiere, profe, lo que tiene que tener un sentido para el que la está completando rápido, que no tenga que pensar, o sea, no le tenga que sacar tiempo y que la Bien, información sea relevante para lo que estoy investigando. O sea, no preguntar bueno, cualquier cosa que no infiera. bien. Bueno, yo me inclinaría, si les tuviera que hacer una sugerencia, por un número menor. Esto básicamente para no fatigar al encuestado y para no desalentarlo. Una cosa es cuando nos invitan a contestar una encuesta de 5 preguntas o de 10 y otra ya cuando el número es mayor. Entonces, como no quiero disuadir al encuestado, en lo posible procuro que el número de preguntas sea menor. Tenemos que generar confianza para lograr veracidad. Si no logramos generar confianza, bueno, las respuestas no van a ser veraces. Por eso es que muchas veces en las empresas, en lugar de utilizar personal interno, se apela a personal externo para hacer encuestas, por ejemplo, al personal. Utilizar lenguaje sencillo, no técnico, que esto sea de fácil comprensión por parte del encuestado, no inducir la respuesta. La inducimos si decimos cosas tales como, ¿no le parece a usted que tal cosa? Bueno, no inducir la respuesta, evitar la ambigüedad, que es cuando la formulación es confusa, evitar información confidencial, por ejemplo, cuánto gana el encuestado para no incomodar, para no fastidiar, dar opciones exhaustivas en preguntas cerradas. ¿Cuáles son las preguntas cerradas? Aquellas que tienen solo Sí, una ¿no? opción. Exacto, las que tienen opciones o rangos, pero donde está predeterminada la respuesta, a diferencia de las abiertas, donde no hay una predeterminación y donde el encuestado tiene la libertad para explayarse. Y por último, pretestear. Ahí tenemos ejemplos de preguntas cerradas. Las dicotómicas tienen 2 respuestas, las de elección múltiple o multiple choice, 3 o más. La escala de Likert, el grado de acuerdo o desacuerdo. El diferencial semántico son escalas con conceptos opuestos, por ejemplo, pequeño a grande. La de importancia, de muy a nada importante. La de valores, de excelente a pésimo. Y la de intención de compra, por supuesto, a no. Si hacemos lo mismo respecto de preguntas abiertas, esto a modo de ejemplo, tenemos las no estructuradas, la asociación de palabras, completar frases, historias o dibujos, y el test de percepción temática, que ante un dibujo el entrevistado relata lo que percibe. Seguramente alguno de ustedes habrá participado de algún test en el cual le han exhibido láminas
en las cuales ustedes tenían que precisamente determinar lo que veían, el test de Rorschach. ¿Qué factores influyen en el cliente? Bueno, muchos. Empecemos por algunos que son culturales y un ejemplo que nos viene a la mente es el de la nacionalidad. ¿Se les ocurre algún ejemplo de por qué la nacionalidad puede influir en un cliente? Por ejemplo, el nombre de un auto eh, puede incidir en una cultura de una manera y de otra. Mitsubishi tuvo que poner 3 nombres distintos de acuerdo a la región donde vendía una camioneta. Bien, o sea que ahí no estamos hablando de países, sino de regiones. Otro ejemplo, me parece muy bueno el ejemplo que dio Alberto, es el caso del mate, al que somos tan aficionados y que lo consumimos en Argentina, Uruguay, Paraguay y sur de Brasil, pero no en otras partes del mundo. ¿La religión puede determinar el comportamiento del cliente? Por ejemplo, Sí, claro, profe. ¿qué casos se les ocurren? Los judíos con la comida kosher. Perfecto, La India, excelente. O los sí, musulmanes o la India, efectivamente los hindúes que no consumen carne vacuna, porque para ellos es sagrada. Bueno, todo esto está determinado por la religión. La clase social también define el comportamiento del cliente. Los grupos de pertenencia y de referencia, los aspiracionales, los líderes de opinión, la familia, los roles y estatus que nosotros ocupemos. Y después ya hay cuestiones más personales. Por ejemplo, la edad o el rango etario. ¿En qué puede cambiar al cliente la edad que tiene? El nivel de poder adquisitivo, el nivel de Eh, decisión que tiene. sí, la experiencia o la carencia de esa experiencia. La realidad es que nosotros, como clientes, no nos manifestamos, no nos comportamos igual a los 20 años que a los 40 o a los 60. Eso da la pauta entonces que el rango etario, la edad, determina el comportamiento del cliente y esto es lo que tenemos que tener en claro toda vez que, bueno, diseñemos un producto o servicio, no olvidar justamente la actitud, el comportamiento de cada uno de los clientes, en este caso por el rango etario, también por el estado civil. Cuando decimos estado civil, no decimos casado soltero, decimos en pareja o sin ella. La ocupación, el ingreso o la propensión al gasto. Yo digo que más que el poder adquisitivo es la propensión al gasto. No tanto cuánto tenemos, sino cuánto estamos dispuestos a gastar en un determinado producto o servicio. El estilo de vida y la personalidad son aspectos personales. Después hay cuestiones psicológicas que ya tienen que ver con qué es lo que me motiva, cuáles son mis percepciones, el aprendizaje que yo he logrado, mis creencias, mis actitudes. Y en esto de las necesidades, bueno, lo tenemos a Maslow con su jerarquía de necesidades, que seguramente en alguna otra materia ustedes habrán visto, empezando por las fisiológicas y siguiendo por las de seguridad, sociales, de estima y de autorrealización. Ya que estamos citando autores, bueno, invitemos a que se incorpore a la clase Herzberg. Habla de los factores, de satisfactores y de insatisfactores. Los primeros son los que motivan la compra. ¿Cuál sería, a juicio de ustedes, un satisfactor?
Salvo Alberto y Lucas, los demás están muy callados. Los invitamos a que también participen. ¿Por qué ustedes se ven motivados a comprar un producto o servicio? Porque ponemos en él Algún deseo. una necesidad que vamos a ver colmada y tiene que ver también con con los aspectos psicológicos y la carga que yo tengo sobre el producto. Bien, ¿puede ser el precio un motivador de la compra? Sí, Sí, Obvio. precio, calidad. Bien, bien. Necesidad. Y Prestación. y en el caso de los insatisfactores, decimos que su ausencia es insuficiente, pero evita que se deje de vender. El ejemplo típico es la postventa. Es decir, nosotros no compramos por la postventa, pero sin lugar a dudas es importante. Los procesos de percepción. Tenemos la atención selectiva, donde priorizamos lo que se necesita. Les habrá sucedido tal vez que cuando ustedes están en un centro comercial, bueno, van a priorizar aquello que saben ustedes que necesitan adquirir. A eso lo denominamos atención selectiva. La distorsión selectiva tiene que ver con los prejuicios, con aquello que tenemos incorporado y que lamentablemente nos puede disuadir de tal vez adquirir determinado producto o servicio. Y la retención selectiva también es importante que advirtamos que retenemos más aquello que coincide con nuestras creencias. En el proceso de decisión de compra, pues reconocemos que tenemos la necesidad de la compra, buscamos información. Acá es donde recuerdan ustedes, yo les decía en el caso de los servicios, es más potente la fuente personal que la fuente comercial o la fuente pública. Luego evaluamos alternativas, compramos y hasta hay un comportamiento posterior en esto que damos en llamar disonancia cognitiva, que es el malestar por los problemas del producto elegido y la pérdida de beneficios del rechazado. Otro autor que citamos es Plov, que menciona que los clientes tienen distinto comportamiento y de ahí que los categoricen alocéntricos, que serían los más experimentadores, los que cambian. Los psicocéntricos son los que no cambian o cambian más difícilmente, y los midcéntricos los que están a mitad de camino entre unos y otros. Cuando el que decide la compra no es un individuo, sino es una empresa, hay lo que se denomina unidad de toma de decisiones corporativa, en donde hay distintos actores que participan en esa compra. Tal vez alguien detecta la necesidad. Supongamos en el caso de una empresa, el que está encargado de los inventarios, de la mercadería. Tal vez detecta la necesidad por un faltante de adquirir un determinado ítem. Luego está el usuario, el que utiliza ese insumo. Puede ser un área productiva. Puede haber un influyente, un asesor, un técnico que determina la conveniencia de adquirir determinado producto en particular o determinada marca. El decisor, que puede estar en el área financiera, el comprador en el área administrativa y hasta un filtro. ¿Qué factores influyen en este caso? Muchas veces el entorno, las perspectivas económicas. Vieron ustedes cuando uno dice, bueno, vamos a estoquearnos, ese vamos a estoquearnos tiene mucho que ver con cómo estamos leyendo que se van a dar los tiempos inmediatos a nivel macroeconómico. La organización, hay determinados procedimientos que hay que cumplir inexorablemente, estamos dentro de una organización con procedimientos interpersonales. ¿Cuál es el nivel de autoridad que tiene la persona que está encargada de la compra? Y hasta cuestiones individuales
en donde la personalidad también talla. El valor de las empresas depende del capital financiero y también del capital intelectual. Dentro de este último, hablamos de capital humano, por ejemplo, la experiencia, el estructural, el diseño del producto, el relacional, la reputación y lo que decíamos hace algún rato en cuanto a que un siglo atrás las empresas dependían en un 100% de los activos tangibles. Hoy solo del 10%, es decir, fíjense ustedes el brutal cambio que ha operado en términos macroeconómicos y de evolución para tener un cambio tan radical. La gestión del conocimiento implica una jerarquía donde aparecen datos, donde hay información que proviene de esos datos, donde se elabora conocimiento que sirve para la toma de decisiones y por último la jerarquía más elevada que es la sabiduría, la competencia máxima. El objetivo es transformar, decimos, el conocimiento explícito, o sea, los datos, en tácito, sabiduría. Bueno, seguimos los 10. Excelente. Estamos Más o firmes. menos, sí, más o menos quedó claro esta segunda entrega, preguntas. Como yo les he dicho, en lo que hace a la actividad propuesta, es trabajar sobre un sector de actividad económica y hacerlo de la manera más exhaustiva posible, considerando, por cierto, que disponemos de solo 2 semanitas. Apelaremos al know-how que cada uno de ustedes tiene de la empresa en la que trabaja o en la que trabajó, pero también a información que proviene de cámaras empresarias o de publicaciones especializadas o de Internet o de la competencia o, bueno, esos o es obviamente tienen que ver con las distintas fuentes a las que ustedes van a apelar para no solo lograr información, sino cruzarla. Muchas veces cuando hablamos de la confiabilidad o de la calidad de la información, bueno, hay fuentes de baja calidad de información. Entonces, la ventaja que tiene el poder contar con distintas fuentes es poder cruzar esa información y desbrozarla de impurezas y lograr la información más genuina posible. Acuérdense lo que yo les decía. Sobre la base de estos buenos cimientos es que construiremos el resto. Si tenemos mala información o deficiente información, el resto de la construcción se viene abajo. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna Profe, pregunta? una pregunta. Sí, ¿Este, Federico. este Power o los Powers de la unidad 2 los va a subir al campus? Lo Porque no hay... subo siempre. Es más, este ya está subido. Si ustedes se fijan donde dice dentro del campus hay un ítem que tiene que ver con la información de cada una de las conferencias. Bueno, ahí estamos subiendo los PowerPoint. Así que más allá de que esto queda video grabado, el Power queda subido en el campus. ¿Ok, Federico? Buenísimo, gracias. Yo quería hacerle una pregunta. Adelante. Hay un requerimiento de bibliografía que usted pide de una página determinada a otra, ¿sí? Que es un capítulo, digamos, bastante alto. Y lo que está en BRA es del capítulo 1 al 4. Bien, nos vamos a basar exclusivamente en lo que ustedes puedan acceder. Ok. Bueno, si no tenemos nada más,
nos vamos a ver, Dios mediante, el próximo lunes. Les deseo que tengan una excelente semana. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias. Profe. Gracias, Chao. Muchas gracias, profe. profe. Chao, Buena profe, buena semana. semana. Gracias, Chao, chao. profe.